¿Sabían que la fuerza para emprender, la salud y hasta nuestra prosperidad económica están profundamente ligadas al vínculo con nuestra madre? A veces pensamos que los problemas de adultos son solo externos, pero la mirada sistémica nos revela algo más profundo. Hoy en nuestro programa, pues vamos a descifrar todo este tema, qué significa realmente eso que hemos escuchado o hemos visto en algunas publicaciones de Instagram, como tomar a la madre, más allá del afecto o la convivencia. Es un tema que promete pues darnos las llaves para abrir puertas que creíamos cerradas o puertas que están cerradas y no hemos visto todavía. Quédense entonces con nosotros porque ya tenemos en línea a una gran amiga, Eólida Rojas, consteladora familiar, tarotista sistémica, antropóloga en formación, pero yo la siento súper especializada. ¿Cómo estás, Eólida? Bienvenida nuevamente. Hola, mi querido Víctor, ¿cómo te va? Súper contenta de la invitación y bueno, aquí para servirles en este proceso de sanación. Sí, señor. Wow, para quienes nos escuchan este término de tomar a la madre dentro, por supuesto, del contexto de las constelaciones familiares, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste y por qué se usa este verbo de tomar, no? Sí, claro. Bueno, fíjate que el verbo de tomar, cuando uno trata de entenderlo dentro del cuerpo, pareciera que te tomas las cosas, es como que las internalizas, ¿no? O sea, es como algo que tú terminas de integrar. Y en ese proceso, en realidad tú lo que estás haciendo es resignificar ese vínculo con tu mamá, es darle un nuevo significado, es entender eso desde una profundidad del inconsciente, ¿no? Ok. De ahí entonces que se da ese verbo, ¿no? Dice también... Claro. Bueno, hay una referencia en las constelaciones familiares que es Bert Hellinger, decía que el éxito no tiene la cara de la madre. ¿Cómo se traduce esto en nuestra vida profesional y económica? Sí, claro. De hecho, por la experiencia veo que muchas personas se acercan al tema de las constelaciones familiares precisamente por el tema de la prosperidad, exacto, del reconocimiento profesional, de todo lo que tiene que ver con la economía. Y es una manera perfecta de trabajar nuestros vínculos con mamá y papá. En este caso, el vínculo con la madre, a quien desde las historias bíblicas nos dicen que debemos honrar a nuestra madre, es una manera increíble de reconectar con la vida, de volver a nuestros orígenes y resignificar todo aquello para poder entonces entrarle al mundo desde una perspectiva diferente y con unos mejores resultados, ¿no? Claro, esto quiere decir que una sana, adecuada, equilibrada o armoniosa relación con nuestras madres, yo no sé si la palabra es garantía, pero digamos, es un camino que despeja todo lo que tiene que ver con nuestra área económica. Si estamos mal con nuestra madre, ¿hay problemas en la economía? Absolutamente, porque cuando nosotros somos capaces de trabajar las implicaciones que tenemos con mamá, indiscutiblemente este camino económico, este camino en el mundo se abre para nosotros como una autopista, ¿ok? Entendiendo que no todas las personas tienen buenas relaciones con su mamá, o digamos que la madre termina siendo nuestro primer ejemplo de lo que es la autoridad. O sea, realmente es nuestra madre la que pone límites, es el primer ser humano en nuestro proceso de crecimiento que pone límites, y por eso se generan ciertas fricciones en el proceso de desarrollo. Entonces, volver a la madre, tomarla, resignificarla, limar esas asperezas, obviamente nos va a hacer unos seres humanos distintos y vamos a tener una apertura diferente hacia el mundo y hacia la economía. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen presencia de su madre, bien sea porque falleció, porque no están en el mismo país, porque no estuvo en su historia de vida? Estos casos, pues, distintos. Sí, fíjate, eso es muy interesante la pregunta, porque algunas personas dicen mi mamá falleció o mi mamá me abandonó, pero
realmente en el inconsciente de la persona el arquetipo de la madre está ahí, o sea, esa mamá está ahí y esa mamá está colocada dentro del inconsciente de diversas maneras, ¿no? Como una persona, no es lo mismo que tengas una madre presente a una madre que te abandonó. O sea, las historias construidas detrás de esta idea que yo les estoy mostrando son totalmente distintas, ¿no? No importa si mamá no está, no importa si mamá falleció, no importa si mamá abandonó, hay un vínculo que es energético. Nosotros sabemos de la existencia de esa madre porque si no simplemente no estaríamos en el mundo. Claro. Simplemente no estaríamos en el planeta. Entonces, no importa si mamá está o no físicamente, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar el inconsciente, toda esa historia que está dentro de nosotros que nos va a poner de manera positiva hacia las circunstancias de la vida o de manera negativa. ¿Ok? Qué bueno. En este caso también hay una relación, es decir, dependiendo de cómo sea nuestro vínculo con nuestra madre, hay implicaciones a nivel de la relación de pareja. Sí, absolutamente. Y yo siempre cuando trabajo con las personas les digo que sucede igual con el padre, ¿no? Porque mamá y papá representan la pareja y construyen incluso nuestra biología, ¿no? Todo nuestro cromosoma está construido a través de esta pareja. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas o implicaciones con alguno de los vínculos, se va a ver evidenciado en nuestros temas de pareja de adultos, porque ellos son los primeros ejemplos. Entonces, si yo no he tenido una buena construcción del vínculo, me va a costar mucho más construir un buen vínculo con la pareja, o también puede pasar que yo construyo la pareja con alguien con quien hago espejo o que simplemente me está mostrando aquello que yo no he podido ver de mi vínculo con mis padres y obligándome de cierta manera a hacer el trabajo, ¿sabes? Y de alguna manera puede ser una de las causas cuando una persona atrae, por ejemplo, mujeres atraen el mismo perfil de pareja, es decir, si el hombre es agresivo, tosco y se termina una relación y vuelves y conoces a otra persona que quizás al principio no mostró tales actitudes, pero van apareciendo gradualmente, ¿no? Exactamente. Fíjate que de este tema se ha hablado muchísimo y bueno, tú sabes que la gente quiere entenderlo a través de redes sociales, sí. Y algunas veces lo que hacen es confundirse mucho, ¿no? La experiencia me ha dicho que cada ser humano que llega a nuestras vidas, todos los seres humanos, vienen a mostrarnos cosas que simplemente no podemos ver. Entonces, cuando nosotros no sanamos a nuestra mamá, por ejemplo, o a nuestro padre, esas parejas, dependiendo de quién sea, van a parecer ser mucho a esa madre o a ese padre. Claro. Y van a venir repetidamente hasta que nosotros seamos capaces de ir limpiando la historia, porque fíjate que la gente a veces dice, no, bueno, yo me he conseguido con alguien, vamos a suponer una mujer, no, pero es que mi ex esposo era de tal tipo y casi todos los que han venido son exactamente iguales. Sí. Y cuando tú haces un estudio un poco más profundo te das cuenta que esa personalidad es exactamente ese padre que me estaba, ¿no? Y viceversa con el tema de las mujeres. Es cuando los hombres simplemente consiguen mujeres exactamente iguales y cuando tú estudias profundamente resultan que es una extensión de la madre, ¿ok? Y no se han dado cuenta. O cuando un hombre simplemente está cumpliendo el rol de la pareja de la madre, le cuesta mucho conseguir pareja, porque energéticamente simplemente está cumpliendo un rol según el universo, ¿sabes? Sí, y en esa función de estar de pareja de la madre, pues le va a costar mucho construir una pareja en el mundo. Sí, muy cierto lo que comentas, definitivamente. Amigos, les recuerdo, conversando con Eólida Rojas, su cuenta en Instagram es @soyeolida, sobre el tomar a la madre y todo lo que significa este concepto. Hay, pues nada, muchas personas que buscan perdonar a sus madres. No sé si esto cabe el término como hijos desde las constelaciones, porque se dice que el hijo no es quien debe perdonar a la madre, ¿no?
Claro, porque eso tiene que ver con bueno, desde la perspectiva de las constelaciones familiares, lo que nos mostró y lo que nos enseñó el maestro Bert Hellinger son los órdenes del amor, y hay uno que es la jerarquía. Obviamente la madre está por encima de los hijos. No cabría el término de perdonar a la madre, sino más bien de uno entender la situación, porque nosotros no somos quienes para perdonarla a ella en el orden de la jerarquía. Ahora bien, desde otras perspectivas, perdonar tiene una doble cara. No solamente tú perdonas, sino también es necesario que el otro pida perdón, ¿no? O sea, es un componente bidireccional. Entonces, desde otras perspectivas, pues no está mal, porque habría que, como constelador uno lo entiende, pero una persona que se acerca, ¿sabes? No tiene por qué entenderlo perfectamente. Entonces, un hijo necesita perdonar a la madre. Bueno, a veces sí, porque uno no sabe las historias. Uno no está en el cuerpo de la gente para decir si está bien o no, o minimizar un dolor o maximizarlo, porque hay que vivir la historia para entender por qué un hijo se ve en la necesidad de perdonar a su madre, ¿no? Sí. Y de eso se trata. Cuando nosotros tomamos a nuestra madre, estamos haciendo todo el ejercicio de mirar lo que está allí adentro de nosotros, de lo que nos mueve, para perdonarlo y ir en ese camino limpio hacia la madre, ¿sabes? De eso se trata, tomar a la madre, poder mirar esos nudos que están ahí en ese proceso de relacionamiento. ¿Cómo hacer en casos complejos, difíciles, cuando, por ejemplo, hoy estamos ante una madre que es maltratadora, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo puede manejar el hijo o la hija? Sí, claro. Bueno, una madre maltratadora y hay madres maltratadoras o seres humanos. Sí, exacto. Maltratadores tanto físicamente como verbalmente, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que hacer un ser humano es fortalecerse primero, fortalecerse a nivel emocional. Yo creo que es importante construir esa dimensión espiritual, esa que te da fuerza, ¿no? Para poder entrarle a la situación, ¿no? Desde una perspectiva distinta, entendiendo que ese ser humano o esa madre también es un ser humano a su vez, que viene de una cadena, porque generalmente cuando estamos ante una madre maltratadora de algún tipo es porque esa madre también lo fue, ¿sabes? Es una cadena de situaciones. Por eso es que el maestro Bert Hellinger le llamaba a las personas que sanaban los buscadores, porque esos buscadores sanan sus historias, empiezan a ampliar su mirada un poco más misericordiosa, y esa madre empieza también a sanar su propia historia. Por lo tanto, sanas hacia arriba ancestralmente y colocas una alfombra roja hacia los que vienen. Por eso el trabajo es sistémico y por eso el trabajo es tan potente, ¿no? Porque no solamente sana a la persona, sino sana todas esas relaciones que están directamente relacionadas con la persona. Exacto, es parte de la red. Tú sabes que hay muchos cuadros que existen, yo también desde nuestro rol de observador pues lo vemos. Que es cuando que puede suceder energéticamente cuando un hijo intenta cuidar o maternar a su propia madre, pero ya no desde ese rol natural de hijo que está pendiente de su padre o de su madre, sino ya cuando hay actitudes que son hasta mucho más grandes que el propio padre. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, eso evidentemente es un desorden, ¿ok? El maestro Bert Hellinger en los órdenes de la jerarquía lo menciona claramente, ¿no? Incluso cuando estamos ante una familia con varios hijos, está el hijo mayor y el hijo menor, y es muy natural ver, es muy normal, mejor dicho, ver que los hijos pequeños quieren mandar a los hijos grandes, ¿no? Eso es como que uno lo ve con naturalidad. En esos cuadros, o ese es un caso, o como tú muy bien lo dices, cuando un hijo quiere ser como el papá de la mamá, ¿ok? O la mamá de la mamá. Es decir, ponerse por encima de ellos, estamos evidentemente ante un desorden. Y los desórdenes crean obstáculos en el fluir y todo se empastela. O sea, todo se vuelve
contra la corriente, porque es un hijo que es pequeño mandando a una madre que es la grande, lo cual inmediatamente minimiza a la madre, y al minimizar a la madre también va a minimizar la energía que recibe el hijo. Es decir, que cuando nosotros tratamos de minimizar a la madre, automáticamente nos estamos tumbando nosotros la energía, ¿sabes? Exacto. Entonces eso se va empastelando todo. Wow. Bueno, sencillamente pues se rompe el orden natural, ¿no? En este caso, ¿no? Totalmente. Y fíjate que hay un punto importante. Generalmente, y esto lo veo yo con mi experiencia, cuando un hijo intenta dominar a la madre como que si fuera su madre o su padre, es porque detrás de eso hay un juicio sobre cómo se supone que deberían ser las cosas. ¿Ok? Como que lo que pasa es que yo tengo que hacer esto porque es que mi mamá no sabe cómo hacer tal cosa. En ese proceso hay un juicio de incompetencia de la madre y eso genera una implicación. Y eso no es tomar a la madre, ¿entiendes? Eso está malo, eso hay que trabajarlo, eso hay que sanarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que liberarnos de ese juicio para poder darle a la madre toda la fuerza y en ese sentido retomo yo mi fuerza natural. ¿Ok? Evidentemente. Y algo muy importante en todo esto, ¿qué papel, cuál es el rol del padre, ¿no? El rol del... Bueno, el padre... En la relación madre-hijo. Vamos a verlo desde varias perspectivas. Primero que la madre, incluso ayer hice un video con ocasión del Día de la Madre. La madre es un vehículo, ¿ok? Desde la modernidad, y esto lo digo desde la antropología, desde la modernidad las tasas de natalidad se han ido al piso. O sea, las mujeres no quieren tener hijos. Y como digo yo, o sea, prefieren gatos y perros. Sí. Como digo yo, si las mujeres deciden no tener hijos, estamos yendo hacia la extinción, ¿ok? Empecemos por ahí, ¿bien? Entonces, entender que la mujer es el vehículo. Esto no le gusta mucho al feminismo, pero es real, porque es a través del vientre de una madre que vienen otros seres humanos a este planeta, ¿ok? Y luego, para que eso suceda, tiene que haber un padre. Tiene que haberlo, aunque la tecnología diga otra cosa, en algún momento tiene que haber un padre, ¿ok? Ese es el hombre que pertenece al mundo y que toma al hijo y lo representa y lo coloca en el mundo y le muestra el mundo, ¿ok? Entonces, el hombre, su gran papel es llevar al niño o a la niña y ponerla en el mundo. Es mostrarle este mundo con sus pros y sus contras y con sus claros y oscuros, ¿ok? Fíjate que la madre es el vehículo y el hombre es el que lo lleva al mundo. ¿Ves cómo es el movimiento? Sí, totalmente. Que claro. De hecho, fíjate que hay una película que es El Rey León, que siempre la recuerdo, cuando el león agarra al leoncito y lo levanta y se lo muestra a la selva. Ese es el papel del padre. Ok. Ese es el papel del padre. ¿Ok? Es esa fuerza que te presenta el mundo. ¿Ok? Qué interesante, Eólida. Estamos con Eólida Rojas conversando acerca del tomar a la madre. Y yo quiero preguntarte, Eólida, en este caso, ¿cuál puede ser el obstáculo más frecuente que tú encuentras en tus experiencias y en tus consultas cuando una persona, bueno, se niega a sentir a su madre tal y como es, ¿no? Sí, bueno, generalmente lo que estamos es ante un niño o ante una niña abandonados, ¿ok? Y con unos discursos terribles, además que el gran error de la humanidad o de los seres humanos es que construyen el ideal de una madre sobre una película linda, una novela o algo bonito, o sobre la mamá de fulano, ¿sabes? La que tú ves allá afuera. Entonces, si construyes tu historia bajo esas condiciones, estás condenado a que las cosas salgan mal. Y la mayoría de las veces lo que veo es sencillamente una negación de tomar a la madre. O sea, cuando tú te programas para negar ese proceso, ahí es donde está el principal obstáculo. En el minuto en el que el ser humano dice, esto me duele, esto me cuesta, pero voy a tener apertura, en este momento todas las compuertas se abren. Exacto, qué interesante eso que estás diciendo, porque muchas veces nos quedamos
anclado en la dificultad, pero nos olvidamos de nuestra capacidad resolutiva. Aunque no tengamos el camino despejado, pero es la conexión con Dios. Es decir, voy a poder con esto y voy a poder con esto porque principalmente estoy con Dios. Eres tú en tus decisiones. No es simplemente una decisión que a veces no es tan simple, pero al mismo tiempo sí lo es y es tuya, pues no le pertenece a nadie. O sea, eso no está fuera de ti, es algo intrínseco. Entonces tú dices, sí, lo voy a hacer y así funciona. Así es. Cuando el adulto se niega, oye, ¿qué pasa? Se niega a tomar a la madre, ¿qué pasa con su descendencia, con sus hijos? ¿Cómo se ha afectado esto, no? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Te voy a hablar de un caso sin nombrar a las personas, obviamente, pero te voy a decir. El caso de una madre que abandona a su hija, ¿ok? Se la deja al padre. El padre tiene que luchar con esa hija. La hija crece, ahora es adolescente. La hija quiere ir a mamá y el padre no se lo permite porque su madre, según lo que dice el padre, no es una persona, una buena persona, confunde a la niña, le hace daño, nunca la ayudó, no tendría por qué ayudarla ahora, por lo tanto no le deja ir a la madre. Entonces el resultado es que la niña tiene muchas dificultades en el proceso de relacionamiento, dificultades en la identidad, en un momento que es tan complicado, dificultades para poder estar en el mundo, dificultades académicas. ¿Qué va a pasar? Esa niña va a crecer y en el segundo en que sea independiente va a buscar a mamá porque es un proceso natural. Entonces cuando busca a mamá le va a decir, yo quería estar contigo, pero tu papá no me dejó. Entonces vas a estar ante una niña que no quiere, que tiene un problema con su mamá y que lo único que la había sostenida era el vínculo con el padre y ahora se ve destruido el vínculo. Entonces te das cuenta el desastre, ¿no? El desastre que existe. Entonces a veces las personas dicen, pero ¿cómo yo voy a dejar que mi hija vaya con esta persona que es así? Es allí, y eso se lo digo yo a la gente 1000 veces, es allí donde tú vas a ver si tú crees en Dios, cómo estás fortalecida a nivel espiritual, cómo están tus niveles de oración, porque vas a tener que permitir, vas a tener que permitir que ese ser humano vaya a esa madre, ¿ok? Independientemente como haya sido, pero vas a tener que facilitar el proceso para que ese ser humano esté sano. ¿Te das cuenta? O sea, es complicado, pero es necesario. Así es. Y hay que también trabajar a nivel familiar, sobre todo en estos cuadros donde no está presente una figura, donde hay crisis como pareja, el tema de no posicionar a los hijos en contra de una de las dos partes. Es decir, una cosa es los problemas que se tengan como pareja, que se tienen que resolver entre adultos, y otra muy distinta es la familia y la integración de los hijos. Gran trabajo, por cierto, donde inclusive la cultura y ahí la antropología tiene mucho que ver, entra definitivamente en esa dinámica. De hecho, fíjate que con lo que acabas de decir se me ocurren dos cosas importantes. O sea, uno tiende a pensar que si una persona es de tal manera, esa persona es así. Pero no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Porque, por ejemplo, si yo soy azúcar y tú eres café, y nos mezclamos, va a ser un café con azúcar. Exacto, muy dulcito. Pero si tú eres café y yo soy sal, ya eso no es un café con azúcar, es un café con sal y eso no sabe bien. Es decir, que finalmente cada ser humano va a emerger de la mezcla, ¿sabes? De la mezcla. Por eso no puedes dar por sentado que una persona es de tal manera, porque tendríamos que ubicarnos en el contexto, los otros roles que están involucrados, etcétera, etcétera. Y luego cuando hablas de la cultura, nosotros en Venezuela tenemos desde la formación de las repúblicas mujeres solas. Entonces, digamos que ancestralmente la mujer tuvo que criar a sus hijos sola, entonces eso tiene una rabia ahí guardadita, ¿sabes? Y el ADN mitocondrial va de generación en generación, es un trabajo arduo, pero sí se puede, obviamente que sí se puede. Claro que sí. Te voy a hacer una pregunta, ¿qué es Chivata? Chivata es el lugar donde voy a estar este miércoles 3 de mayo a las 6 de la tarde. Chivata, pero
Mira, es un restaurante magnífico que ellos se especializan en todo lo que tiene que ver con la leche de cabra y sus productos derivados. Y fíjate lo interesante. La leche de cabra, que es 100% natural, es la más parecida a la leche materna. ¿Qué te parece? Wow, eso me gusta muchísimo. Trabajan en todo lo que son los platos que ellos ofrecen, hacen con esos quesos y trabajan todas sus propiedades con todo tipo de plantas naturales. Estoy hablando, por ejemplo, de albahaca, romero, todo lo que puedan, son plantas naturales que permiten saborizar esos quesos. ¿Okay? Bueno. Trabajan con pimentón. Entonces, todos sus platos están alrededor del tema de la leche de cabra, que es lo más natural y parecido a la leche materna. Oye, me gusta. ¿Y ellos están ahí en qué parte? Ellos están en Paseo Las Mercedes, un lugar muy especial. Este miércoles, si quieres participar, tienes incluida la copa de vino, ¿ok? Bueno. Y yo voy a hacer una actividad para tomar en la madre, pero voy a mezclar herramientas de las constelaciones familiares y de la antropología. Vamos a trabajar lo que es el paisaje semiótico a través de fotografías que les he pedido a los asistentes, fotografías íntimas con mamá. Entonces, cuando lleven esa fotografía íntima con mamá, bueno, ustedes no se imaginan todo lo que yo les voy a hacer mirar, que a simple vista no pueden, y en tan corto tiempo ustedes van a poder tomar a su mamá. Qué bien, qué bueno. ¿Cómo haríamos para ponernos en contacto, reservar, participar? Bueno, fíjate, es muy sencillo. Bueno, contigo pueden dejarte en tus direcciones, también conmigo el 0414-113-0247 o a mi dirección de Instagram, soy Eólida. También estoy en TikTok y también con Chivata Piso Bistró, Chivata Piso Caracas. Okay. Ellos también pueden reservar con ellos y simplemente participar. Ya hay gente que está reservando, obviamente son pocos cupos, pero estamos a tiempo. Qué bueno, ¿no? Y además conocemos a este lugar maravilloso que debe tener a nivel de lo que es su catálogo, pues cosas muy interesantes para el paladar también. Sí, y es algo, ¿sabes qué, Víctor? Es ir a un lugar y tener un propósito, pasarla distinto, romper con tu rutina, pero al mismo tiempo tiene el propósito de sanar. Entonces yo creo que eso es genial, porque la vida como va, que todo es una corredera, no tienes tiempo de hacer tantas cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Sí, y se nos va la vida en esa corredera muchas veces, o a muchas personas. Sí, señor. Mientras estemos a tiempo de hacer pausas inteligentes, agradables, que nos nutran el espíritu, en este caso con tu contenido, y el paladar con lo que ofrecen allí, pues siempre son oportunidades que no debemos desaprovechar porque son únicas. Aunque sean varios días, cada día es una oportunidad única, sobre todo en estos escenarios. Absolutamente. Qué delicioso. Lo que acabas de decir es importante. Sí. Tú sabes que hay gente que me dice, Eolia, pero ya yo tomé a mi mamá. No, pero es que uno toma a la madre un día y al siguiente día tiene una discusión. Es un proceso, ¿sabes? Claro. Cada día es un proceso y hasta que tú mismo te vas transformando y vas adquiriendo herramientas para vivir mejor. A mí me gusta mucho eso porque muchas veces se habla de una sola sesión y cuando tiene que ver, lo responsable es eso, lo que tú acabas de decir, cuando tiene que ver con relaciones humanas y sobre todo tan sagradas y complejas, porque tienen que ver con el ser que prácticamente ha estado en nuestra vida, como es nuestra madre. Como vamos a hablar de una sola sesión, una sola sesión puede ser el abrir la puerta para una serie de cambios y acciones, así que me gusta muchísimo que lo digas. Y además está esta maravillosa oportunidad que usted no se la puede por favor perder. Pero Eólida no solamente está en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes el día miércoles. ¿Dónde más estás para aquellas personas que quieran hacer constelaciones familiares contigo? Claro, fíjate que yo abrí un espacio en el Parque del Este. Voy generalmente jueves o los fines de semana, sábado, domingo, para ayudar a la gente, a los más necesitados. Y ahí estoy constelando. En el mes voy casi que 8 veces y recibo a muchas personas porque la gente no puede perder la oportunidad de hacer el trabajo con las constelaciones familiares. Y si quieren participar, simplemente me escriben o en las redes sociales o a mi teléfono y con gusto participan.
Gracias, Eólida, me ha encantado conversar contigo después de mucho tiempo que no teníamos una entrevista, aunque estemos así online, pero ha sido de verdad muy nutritiva esta conversación y me dejaste así como con el paladar abierto desde que hablaste de queso de cabra, leche, y a esta hora, bueno, sí, hay que conocer este maravilloso lugar. Gracias, Eólida.